El error más típico es ir a por la cuenta más grande de todas. Tengo por ahí retiro de 19.000, de 20.000, tengo ahí retiros bastante grandes. Pero eso también tiene su contra en las empresas de fondeo. Es un trader que opera scalping, lleva bastante tiempo con el fondeo. Yo estudié mucho de Smart Money, mucho de ICT. Le preguntas mismamente a ChatGPT, oye, dime todos los conceptos de ICT y te puede salir, Carlos, como 150... ¿Qué crees que es más importante para ti? ¿Acertar la dirección o buen timing? No sé qué decirte. Yo te diría que el... ¿Cómo llevas el vivir del trading? 100%, o sea, decir, vivo de esto, me dedico a esto, es mi trabajo, soy un profesional y solo hago esto. Para mí es un sueño. Yo era vigilante de seguridad y el sueldo es muy bajo. Hasta que tú no haces tu primer retiro, como que no te crees que eso sea verdad, ¿no? Hoy tengo a una persona muy especial que tenía muchas ganas de tener en Orion Room, que es Benjamín Carmona. Hola a todos. Hoy tengo a una persona muy especial que tenía muchas ganas de tener en Orion Room, que es Benjamín Carmona. Encantado, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver qué sacamos de aquí, de esta charlita. Bienvenido. También conocido como Be Like de Algo, es un trader que opera scalping, hace fondeo, lleva bastante tiempo con el fondeo y creo que vamos a tener ahora unos temas que vamos a tocar muy interesantes, que os van a gustar mucho y sobre todo saber su historia, de dónde viene, cómo empezó en todo esto. Y vamos allá. La primera pregunta que te quiero decir, Benjamín, cuando dices Be Like de Algo, ¿qué significa realmente para ti en la práctica? Pues mira, esto está muy bien explicarlo porque hay mucha gente que no ve la palabra en inglés y no saben realmente lo que es. Y realmente viene de Be Like the Algorithm, refiriéndome al tema del mercado que está en su gran mayoría gestionado por algoritmos. Y hice ese junte de palabras en inglés y viene de ahí. Be Like the Algorithm, sé que es un algoritmo. Es interesante. Entonces, ¿cómo identificas el algoritmo? ¿Qué patrones son los que más usas tú haciendo trading? ¿Qué es lo que más te gusta buscar? Pues mira, yo hago mucho enfoque en los horarios del mercado. En este caso, opero la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. Y sí que es verdad que la sesión de Londres y Nueva York pues, tiene un horario más extenso, pero yo fundamentalmente me enfoco en 2 horas en la sesión de Londres al inicio, que es de 9 a 11 de la mañana en hora España, y de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde en España, que sería la sesión de Nueva York. Y sobre todo, en esos horarios lo que busco es, en primer lugar, en que el precio expanda hacia un máximo, un mínimo. Normalmente en la temporalidad de 1 hora, 4 horas diario, semanal, son los time frames que yo más manejo para marcar mis zonas. Y el precio cuando toma esos puntos, ahí es cuando me bajo a un time frame menor e intento buscar la entrada, ¿no? El gatillo, como se suele decir. Pero principalmente en eso, en los máximos y en los mínimos de H1, H4. 4 horas, ¿usas precio solamente? Sí, o sea, no uso indicadores. Tengo el indicador puesto de Asia, pero realmente te diría que puedo operar sin él. O sea, lo tengo como... que lo tengo de hace mucho, pero que realmente tampoco le presto mucha atención porque si el rango de Asia se encuentra en una zona lateral que para mí no tiene mucho sentido, no me No fijo le das en tanta ella. importancia. Exactamente. O sea, no es... Este es el máximo de Asia que tiene que reaccionar. Si, por ejemplo, ese máximo de Asia no tiene sentido en H1 y H4, sino que es una acumulación sin más, no le presto atención y podría tradear sin él, básicamente. Ahora hablamos más de técnicas si quieres. Me gustaría saber tu historia, Benjamín. ¿Cómo empezaste en el trading? ¿Qué fue esa chispa que dijiste un día, me voy a dedicar a esto? Me encanta. Pues mira, la chispa se me encendió cuando era pequeño. Bueno, pequeño, tenía unos 16, 17 años aproximadamente, porque en bachillerato, creo que era en primero de bachillerato, una profesora de economía, la que teníamos, nos puso un documental hablando sobre la bolsa, que yo nunca había escuchado nada sobre ello de la bolsa ni nada de eso. Y nos puso un documental que está en YouTube. De hecho, probablemente conozcas al trader que se llama Joseph Agarram. Sí, ¿Sabéis quién es, no? sí, claro. Y era un documental sobre su trabajo, ¿no? Porque en aquella época, creo que era 2008, 2009, con la época que hubo de la crisis Después inmobiliaria de la y tal. crisis, sí. Y hacían como una comparación en la lonja del pescado, que normalmente allí la gente pues intenta comprar lo más barato posible. La subasta, ¿no? Exactamente, para después venderlo lo mejor posible, sacarle rendimiento. Y hacían esa especie de comparación entre la bolsa, entre los mercados y la lonja del pescado. Y
era un documental entretenido, donde te enseñaban a abrir, no sé si era MetaTrader también, como que te explicaba un poco, te enseñaba. Y ahí fue cuando la primera vez que te entra esa información en la cabeza. Ese día pasó, se me quedó ahí grabado. Y ya fue más adelante, hace aproximadamente unos 7 años, en los que te llega información, ¿no? Ya sea un vídeo de YouTube Anuncios, o de alguna cosa. Google, si empiezas a ver algo, ¿no? También hace unos años hubo el boom tan grande de las criptomonedas, cuando se dieron a conocer, el rally grande y tal. Y entonces empecé a descubrir eso y empezó a llamarme la atención. Yo creo que la mayoría de gente entra por el boom de las criptomonedas, de que es lo más conocido, ¿no? Por así decirlo. Y entré por ahí hasta que al final derivé a Forex y bueno, poco a poco yendo formándome. O sea que esa espinita fue en el bachillerato ya, digamos. Ahí Ahí tuviste fue cuando ya la semillita una se plantó. semilla se plantó y un día ya viste anuncios, viste algo y te decidiste... Y me recordó ese momento, ¿no? Decir, ostras, yo me acuerdo, estas velas japonesas me suenan a mí de aquella época. Y empecé ya, pues, lo que nos entra todo, ¿no? El gusanillo de seguir querer aprendiendo y ahí empecé. ¿Y tú operas diferentes activos? Has dicho que operas Forex, pero ¿por qué? ¿Qué activos te gustan más? ¿Por qué? ¿Por qué Forex? ¿Cripto tienes? ¿También operas criptos, índices, oro? Yo actualmente opero eurodólar. Antiguamente, hace unos años, también lo combinaba con otros pares de divisas, también, por ejemplo, la libra dólar. Lo que pasa es que me daba cuenta de que al tener muchos más pares, me confundía más a la hora de operar. ¿Por qué? Porque si no encuentras una entrada en el eurodólar, la vas a encontrar en la libra. Si no la encuentras en la libra, la vas a encontrar en Bitcoin, si no en cualquier par, ¿no? Entonces lo que hacía era aumentar ese sentimiento que tenemos todos, esa emoción de sobreoperar, ¿no? De querer entrar Operar en todo. hoy. Exactamente. Porque si yo me pongo a tradear hoy, si tengo 10 opciones para tradear, en una Seguro que en vas una a se cumple, entrar. seguro. Pero si tienes solo una, pues te acabas fijando en esa y si no hay, no hay. Entonces poco a poco fui limitando y me quedé únicamente con el eurodólar. También porque creo que como llevo tanto tiempo, como que ya sí que es verdad que el mercado es impredecible y aunque se mueva de forma similar, nunca hay un día igual que otro. Pero como que vas entendiendo un poco los comportamientos, vas entendiendo también la extensión que puede llegar a tener ese par en todo el día, ¿no? Y al final me quedé con ello. Y actualmente solo opero Forex. No sabría decirte por qué Forex, creo que es porque en su día pues me inicié en ello, me llegó la información de ahí y me quedé con ello. Y criptomonedas, pues lo que hago es normalmente invertir a largo plazo, Bitcoin sobre todo. Y bueno, acciones y demás también a largo plazo. Muy, muy interesante. Y vamos a hablar un poco de ejecución y demás, porque ahí creo que puedes aportar mucho a la audiencia. Tú haces fondeo, ¿no? Bueno, eres operador con Orion y has tenido payouts y bastante éxito. ¿Qué trucos, qué consejos, cómo gestionas o cómo adaptas la operativa a las reglas de las empresas? O si quieres hablar de un poco de eso, de las reglas de las empresas, de cómo operas fondeo, cómo encontraste tu punto dulce ahí en el fondeo. Vale, yo, mira, te diría que el error más típico que veo en temas de empresas de fondeo, ahora te diré cómo yo lo voy ejecutando, el error más típico es ir a por la cuenta más grande de todas, de ir a por la cuenta de 100K o de 50K, o sea, tú imagínate que tienes $500, 500 euros para invertir y dices, ¿cuál es la cuenta que me puedo comprar con ello, ¿no? Y vas siempre a por la cuenta más grande. Yo personalmente siempre recomiendo ese capital que tú tengas, diversificarlo. Y yo hago, por ejemplo, una especie de metáfora, ¿no? O de comparación, por así decirlo, con las acciones, por ejemplo. Si tú tienes un patrimonio de 500 euros para invertir, estoy seguro de que no lo metes en una, ¿no? Efectivamente, nunca se recomienda meter en una sola acción porque estás poniendo el 100% de tu patrimonio en una acción, ¿no? Y dependes exclusivamente de ella. Pues es lo mismo, pero pasado a cuenta de fondeo. Si tú tienes únicamente este capital para invertir y lo metes solo en una cuenta, el riesgo se te dispara. Todo o nada. Es todo o nada. Con esa cuenta. Entonces, lo que yo siempre recomiendo y lo que yo siempre hago es diversificar. Oye, si te puedes permitir invertir 500 euros, cómprate varias de 10, varias de 5 incluso, no hay por qué tener miedo, varias de 15, es decir, tener 4 o 5 cuentas disponibles para así efectuar.
Oye, te interrumpo un segundo, pero esto te interesa. La nueva generación de Orion ya está aquí. 4 desafíos nuevos, 80% del Profit Split, pagos cada 14 días, un solo pago desde el inicio y muchas más novedades. Además, si no recibes tu pago en 48 horas o menos, te compensaremos con el 100% del Profit Split más el reembolso del desafío. Ahora sí, sigue con el vídeo. ¿Cómo las opero yo? Yo las empresas de fondeo, en este caso los challenge, suelo ir un poco más agresivos. En la evaluación. Sí, en las evaluaciones, yo siempre cojo la de 2 fases. Ok. En este caso en Orion cojo ahora con la nueva... La swing. Normalmente cojo la swing. Okay. Sí. ¿Por qué cojo de 2 fases? Porque los términos absolutos del drawdown total y lo que te piden de profit para mí es la mejor relación. Tampoco hay normas de consistencia o de que el drawdown se mueva, que esto ocurre también en lock. Exactamente. Entonces me gusta ir libre, ¿no? Por así decirlo. Oye, que si un día estoy saco un 3% de beneficio, por ejemplo, que ya mi drawdown total no sea un 10, sino que ya es un 13. Ya tengo más margen. No me va persiguiendo, ¿no? Siempre voy a por la de 2 fases y en los challenges, fase 1 y fase 2, sí me gusta ir más agresivo. En torno al 1,5-2% normalmente voy por trade. Esto tiene sus pros y sus contras. Como te llega una mala racha, puedes dejar una cuenta muy mal de drawdown o incluso quemarla. Lo que pasa es que al final, pues yo hago las cuentas y digo, oye, si de cada 2-3 cuentas de challenge paso una y le hago un 1%, o un 1,5%, ya has rentabilizado la inversión. ¿Operas a la vez todas las cuentas o no? ¿O dejas algunas de reserva, operas 3 o 4 a la vez? ¿Cómo lo haces? Yo no recomiendo copiar en todas. En todas, ¿por qué? Porque si no, volvemos a lo mismo. Estás arriesgando, es como si tuvieras solo una cuenta. Claro. Si tú tienes 3 y las 3 le metes el mismo trade, te vaya bien o mal, le va a repercutir igual que si tuvieras una. Aplicas como depende de tu estado emocional o dependiendo un poco de los trades en una o otros trades a otra. Yo lo que hago es lo que te he dicho anteriormente, el patrimonio. Es decir, yo llamo las cuentas de fondeo a tu challenge patrimonio, ¿no? Por así decirlo. Si tú tienes 4 challenge, como mucho te diría en algún trade específico que a ti te guste mucho, replicar en 2. Pero claro, si ya replicas en 3, estás arriesgando muchísima parte de tu patrimonio. Entonces yo no lo recomiendo. Si tienes 5 o 6, pues entonces sí, algunos días pues puedes replicar 2, puedes replicar 3 como mucho, pero no todas, porque si no pierde la esencia de tener más oportunidades realmente. Vas rotando. Entonces vas rotando, tienes diferentes cuentas ahí, como una cesta de patrimonio, y vas rotando, operas 2, 3 y te dejas otras ahí para más tarde, ¿no? Y cuando estás ya enfondeado, cuando pasas la evaluación, el challenge, y ya estás fondeado, ¿cambia mucho tu operativa o cómo te comportas, qué cambios haces, cómo ajustas? ¿Qué consejos darías? Yo en fondeada ya le bajo totalmente el riesgo, ya no voy al 1,5 ni al 2. Normalmente me mantengo fijo en un 1 y suelo ir normalmente a sacarle un 2-3% de beneficio. Eso ahora. Porque antiguamente sí me gustaba darle ciertos palos a las empresas. Tengo por ahí retiros de 19.000, de 20.000, tengo ahí retiros bastante grandes. Pero eso también tiene su contra en las empresas de fondeo. Porque los retiros más grandes... Los retiros grandes traen problemas. Son más, digamos, objeto, más escrupulosas las empresas. Exactamente. No es lo mismo pedir un retiro de 2.500 o de 1.000 que pedirle un retiro de 22.000 y que te tenga que pagar la empresa 19.000, 18.000. Ahí te aseguro que vas a tener a alguien mirando las cuentas. Mirando todo. Pero bueno, al final es lo mismo, ¿no? Si haces varios retiros pequeñitos, si tienes varias cuentas, también menos estrés, menos riesgo un poco. Eso me pasaba a mí anteriormente. Yo, por ejemplo, había veces que me ponía metas, de decir, oye, pues le voy a sacar hacer... Y había veces que acababas quemando la cuenta o teniendo 10.000 para cuando retirar. Cuando ya tenías para retiro, ¿no? Y la pasabas a break-even, porque ya también como te obcecas, ¿no? De decir, ostras, la he llevado 10.000, ahora que me voy a quedar con 5, no. ¿no? Entonces ya, a mí personalmente me gusta ir a por 2-3% de la cuenta, retirar y volver el proceso y ya está. Sí, es lo mejor. ¿no? ¿Qué consejo darías a la gente, como tú que haces mucho fondeo, para el control de la psicología? Cuando estás en evaluación, que lo vemos mucho, que lo hacen muy bien, y luego cuando están en fondeo, no sé qué pasa, que la gente pues comete muchos errores, ¿no? En la ejecución, en la psicología. En un día petan la cuenta, cuando llevan a lo mejor 2 semanas subiendo el challenge. Pues yo siempre les digo que tú hasta que no tengas en beneficio la cuenta de fondeo, la cuenta ya fondeada, sigue siendo un challenge. Porque tú realmente, hasta
que no solicitas el retiro como tal Ujú. o no tienes en profit esa cuenta ya fondeada, ese dinero no es tuyo, ¿no? O sea, si tú tienes una cuenta fondeada y estás en drawdown, no tienes nada que retirar, sigue siendo un challenge. Y si estás en break-even, igual. Entonces, siempre recomiendo que, oye, que consideren la cuenta fondeada como un challenge o como un capital demo realmente, porque es que no es capital que puedas retirar. Tú solo puedes retirar o ganar dinero cuando estás en profit, la cuenta fondeada. Por mucho que esté fondeada, únicamente en profit. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí nos pueden las ansias, sobre todo, ostras, ya tengo el capital fondeado y voy a retirarle el máximo dinero posible, ahora voy a mitigar los challenges perdidos con este profit que acabo de hacer, entonces nos volvemos un poco locos, ¿no? Yo siempre recomiendo mantenerse ese profit de 1 o 3%, para retirar, dejar ¿no? quieta la cuenta Y retirar. y quitártela del MetaTrader si puedes, quitarte Cerrar la plataforma. todo. Hay gente que desinstala el MetaTrader y todo, he llegado a verlo. También. Como un truco, vamos, para que... Y también hay aplicaciones incluso que solo hay para todas las aplicaciones. Creo que te bloquean como, oye, a esta cierta hora ya no puedes abrir entrar, ¿no? esta aplicación. ¿Qué trade o etapa, una operación o una etapa, si quieres hablar de alguna operación, te enseñó más humildad o a tener los pies en la tierra o un golpe de realidad? ¿O algún trade así memorable o alguna etapa que hayas dicho, uff? Un trade quizás no te diría porque trades perdidos prácticamente hay todas las semanas y es algo normal. Lo que sí me ha pasado, como te he comentado anteriormente, en esa época que yo intentaba darle más caña a las cuentas ya fondadas y retirarle más, sí me ha pasado en alguna ocasión de tener a lo mejor una cuenta para retirar de 12, 13 mil dólares o llevarla a break-even o incluso quemarla en algunas ocasiones. Y ahí sí te demuestra un poco de, oye, que lo que estás haciendo realmente es el tonto. Si tienes 10, 12 mil euros 12 mil dólares para retirar, en vez de seguir intentando aumentar ese ego, ¿no? Ese pues voy a llevarla a 20, a 30. Estate quieto, retira, que eso es el sueldo Sí, ¿no? Esto es un buen profit. de mi antiguo trabajo y es mejor retirar, ¿no? Realmente esas pérdidas y esas situaciones son las que te enseñan también. Más tranquilo. La próxima más vez que te humildad. pase, probablemente te acuerdes de esa vez y digas, ostras, pues no, voy a intentar no repetirlo de nuevo. Digamos que ahora eres un poco más conservador con las ganancias, ¿no? En las cuentas fondeadas sí, y también porque te pones en tensión, tío, cuando tienes un objetivo, cuando vas tradeando normal sin, oye, pues intentar sacar dinero y ya está, pero como te pongas una meta de, no, pues yo voy a llevar esta cuenta de 100.000 a 20.000, le estás haciendo un 20% a la cuenta en un mes o en un mes y medio, que eso también tiene también su parte de riesgo bastante grande. ¿Cuál es el error más común que ves en los traders jóvenes que vienen ahora pues, con ICT o Smart Money y todos estos conceptos? El error más común que veas que te llegan de tus alumnos, de tus seguidores, en los traders más jóvenes, porque ahora pues, cada vez vemos que hay mucha gente muy joven que empieza muy pronto. ¿Cuál es ese error que veas que se repite todo el rato que dices otra vez? Yo en las estrategias te diría que veo que cada vez a las estrategias se le intenta dar más datos, ¿no? Incrementar más cosas a la estrategia, a la forma de operar, ¿no? Tener muchos datos para operar esa estrategia, y lo que te lleva a eso es a tener una confusión mental muy grande, ¿no? Por ejemplo, el ICT, ¿no? La forma ICT, Smart Money, llámalo como quieras. Yo recuerdo en la época que yo empecé a formarme y tal, yo estudié mucho de Smart Money, mucho de ICT, y te das cuenta, tú te pones a ver a día de hoy, le preguntas mismamente a ChatGPT, oye, dime todos los conceptos de ICT, y te puede salir, Carlos, como 150 sí, ¿no? requisitos para entrar, ¿no? Y muchos de ellos incluso se contradicen o cuando te decían, no, opera solo esta sesión o esta, y ya está la PM sesión, la AM sesión, cuando te das cuenta dices, tío, es que he entrado aquí por tener esa libertad, por así decirlo, y resulta que tengo 30 sesiones para operar, ¿no? Entonces veo muchos conceptos en ese tipo de estrategias, ¿no? Que demasiado complejo. Demasiado complejo. Y eso lo que hace al final es
que cuando tengas que ejecutar la estrategia tengas muchísimas cosas subjetivas que entre ellas incluso se contradicen mucho y no sepas realmente qué hacer. Y tampoco te permite medir qué resultados tiene esa estrategia, ¿no? Porque si tienes tantas confluencias y tantos... Es difícil saber qué funciona y qué no Exactamente. funciona. ¿Qué me está llevando a ganar o qué me está llevando a perder? De los 100 que tengo que comprobar, ¿qué hago? Entonces veo eso mucho, ¿no? Intentar, yo personalmente bajé, minimicé muchísimo lo que tengo que buscar en el gráfico, ya te digo, máximo y mínimo de un cierto horario y unas confirmaciones para ejecutar, para el gatillo y se acabó. Y si me echa, oye, pues me echo en SL y no tengo que darle más vueltas. Mañana repetiremos y ya está. Es interesante eso, ¿no? Simplificar ahí un poco para que luego la ejecución sea más sencilla. Porque si tienes que mirar 40 cosas, ¿no? Al final... Y para ti, para un scalper, ¿qué quieres? A ver, yo hago scalper. Bueno, a ver, no agresivo, ¿vale? No digo que tan agresivo, pero bueno, alguien que haga intradía. No que opere en un minuto, no tiene por qué, pero temporalidades bajas, 15 minutos, 1 hora. ¿Qué crees que es más importante? ¿El timing o la dirección? O sea, acertar bien la dirección, o crees que el timing justo lo he pillado ahí, estas que dicen sniper, ¿no? Que le he pillado justo en el momento perfecto. ¿Qué crees que es más importante para ti? ¿Acertar la dirección o buen timing? No sé qué decirte. Yo te diría que dónde entres, ¿no? Más el timing, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la dirección, cuando trabajas, yo por ejemplo trabajo con stop loss de 7, 8 pips, 5, depende. Pequeñitos. A lo mejor un retroceso que te da el precio de 20 pips, tú le has sacado ya un 1 a 3, a 1 a 4, 1 a 2 al mercado, ¿no? Entonces, a lo mejor está en una tendencia alcista y pillas un retroceso de 20 pips, que hoy día te lo hace relativamente sencillo, y pillas ese trade, ¿no? Al final, si tú trabajas con stop loss tan pequeños, a lo mejor tu dirección es correcta, pero donde tú has puesto el stop, no, porque estás trabajando con stop loss muy pequeñitos. Sin embargo, aunque tú la dirección no la tengas correcta, o porque a lo mejor lo que tú estás cogiendo es un simple retroceso para el precio seguir subiendo, por ejemplo, como el precio te dé esos 15, 20 pips que tú necesitas, realmente ya estás servido. En una operativa ya más swing, si necesitas tener la dirección clara, porque tus stop loss sí son mucho más grandes y tienes más recorrido, el ratio ya no se tiene que mover solo 20 pips, sino que se tiene que mover a lo mejor 50, 60 pips para dártelo. Pero yo creo que es el timing, ¿no? Por así decirlo. Vale. Dónde pillarlo y que tu stop loss cuadre con el profit que estás buscando, ¿no? Y si estás buscando un retroceso, si vas a favor o crees que vas en contra. Porque esto también... Voy a abrir un pequeño melón. Dale. Como hay mucha gente que le da mucho hincapié a la dirección, ¿no? Es que vas en contra de la tendencia. Tú realmente, hoy día, tío, ¿cómo sabes que vas a favor de la tendencia? Porque llegará un momento el precio en el que no vaya a tendencia. O a lo mejor está teniendo una dirección muy clara hasta que toma un punto X, da igual la estrategia que use, y ya empieza la reversión, ¿no? ¿Hasta qué punto la tendencia es fácil de identificar? Si fuera fácil de identificar la tendencia, todo el mundo ganaría dinero, ¿no? Se pondría en largo y a volar y a ganar billetes, ¿no? Pero realmente, ¿cómo de difícil es operarla también, ¿no? La tendencia, exactamente. ¿Hasta dónde va a retroceder esa tendencia o ya ha cambiado de tendencia? ¿En qué basas tu tendencia? ¿La temporalidad de 1 hora, de 15 minutos, de 4 horas? Porque a lo mejor en 4 horas está alcista, en 15 minutos lleva bajista 6 horas. Y como te metas en 5 minutos ya ni te digo. Y a lo mejor un semanal está bajista y en 4 horas está retrocediendo. ¿Dónde marcamos qué es la tendencia? ¿En qué temporalidad? Sí, que no es tan fácil, no es tan claro, o hay roturas falsas o cambios falsos de tendencia. ¿Sueles dejar los trades de un día para otro algunas veces o no? ¿O cierras intradía? Muy poquitas. A lo mejor si el trade lo he pillado, ya te digo, yo en Nueva York, si como tradeo de 2 a 4 y media, a lo mejor si lo he pillado muy cerquita de las 4 y cuarto, 4 y 20, 4 y media, muy apurado. Hay en algunas ocasiones muy pocas en las que puedo dejarlo... Pero normalmente normalmente no. Sueles cerrar el mismo día, ¿no? ¿Qué haces después de tener 2 pérdidas seguidas? ¿Cuál es tu rutina? ¿Tienes alguna rutina o algo que haces? Yo, de hecho, me pongo un límite de 2 pérdidas al día. En el momento que coja 2 pérdidas, me voy. Ese día, 2 pérdidas seguidas,
Y Ese día paro porque lo más probable que pase cuando llevas una racha de 2 stop loss es que el tercero hay una alta probabilidad de que sea un trade de venganza o de... ostras, estaba la cuenta en un 3% de profit, la que ha ya bajado al estés 1, caliente. quiero llegar. Y al final encadene una racha de derrotas bastante fuerte. Entonces a las 2 pérdidas me 2 suele- pérdidas y ese día paras. Ujú. Automático. Apagas el ordenador y te levantas. ¿Y qué haces? ¿Tu rutina? ¿Vas al gimnasio Sí, o fuera de...? intento no tener abierta la aplicación porque si no Por si pecas. acaso, ¿no? Si no acabas pecando. Si no 2 acabas trades pecando. al De día, o hecho, sea... hay veces que a lo mejor me he ido Mm. porque me ha tocado 2 SL y a lo mejor como tenía alarmas puestas ¿Lo has de visto? TradingView, me ha sonado el teléfono, ¿no? Y digo, ahora vas a caer. Ya que te Ahora has cuando ido, ya... ¿no? Al final da igual, porque vuelves al día siguiente y ya está, ¿no? Ya está, O tío. sea que no... El coste de seguir operando ese día normalmente Es malo, normalmente es malo. va a ser malo y a largo plazo es un juego de paciencia también. El decir paro y hasta mañana no vengo. Pero si sabes que eso te va a dar mejores resultados, al final, pues me parece que es bastante sabio. Y es sano también, tío, Sí, para mí parar. mentalmente, porque Ujú. como Te absorbe mucho, ¿no? El trading. Como ganes el tercero, o sea, si tú imagínate que no tienes límite de perder 2, como tú ganes el tercero, muy bien. Pero como tú pierdas ese tercero, ese día la vas a pasar mal, ¿eh? Ujú, Como te ujú. lleves 3 SL seguidos, 4 SL seguidos ese Ya día... fuera del trading ya uf, estás sí, 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 sí. estresado. Por eso es mejor, oye, asumo que me he equivocado, asumo que tengo 2 SL y Mañana intentar seguimos. salirte, pero como sigas ahí en esa rueda, lo más probable es que vayas a perder y lo vas a pasar mal Ujú. durante el día y durante tu estado de ánimo en general. Ahora hablamos más también de tu historia de personal y cómo llevas el tema del trading profesional, pero vamos a hablar un poco de técnica, un poco más. ¿Miras las noticias? ¿Miras el macro? ¿Qué te parece ahora cómo está la situación? ¿Cómo está afectando a tu trading ahora que Trump pone un tweet y te tira a 200 pips el precio? O lo que pasó con el Banco de Japón ahora, que bajó 1000 puntos el dólar yen. ¿Cómo miras el macro? ¿Cómo lo integras eso en tu trading? ¿Y cómo estás navegando estos momentos de volatilidad? Yo, mira, yo me fijo mucho en el técnico y aparte el macro lo que yo implemento únicamente es estar pendiente de cuando salen las noticias de alto impacto, noticias rojas, ya sea para el euro o para el dólar, que es el activo que yo opero. Me fijo simplemente en algo muy fácil. El dato anterior, el dato que se espera y el dato que sale. En base a esos datos, si cuadra con lo que yo estoy buscando a nivel técnico, me incorporo. Es decir, un ejemplo. Si el precio ha roto un máximo, yo buscando ventas, pero acaba de salir un dato negativo para el dólar, Y ha yo roto al alza, quizás no ¿no? Dices. entraría. ¿Rompe al Claro, alza? si rompe un máximo, que para mí sería buscar ventas, ¿no? Según Ujú. como yo opero, pero justo acaba de salir un dato negativo para el dólar, que puede hacer que el euro siga subiendo un poco más, pienso si entrar o directamente no entro. ¿Por qué? Porque mi zona técnica me está marcando que sí, que puedo entrar, pero voy en contra de la noticia que acaba de salir mala para el dólar, por lo tanto el euro puede subir y voy en contra de esa dirección, ¿no? Que acaba de salir hace 10 minutos literalmente. Buscas que el técnico, o sea, vaya con la Que noticia. sea una Un simbiosis, poco, que ¿no? estén los dos juntos, ¿no? Es lo que busco, ¿por qué? Porque si yo veo que el técnico me está marcando una cosa, pero acaba de salir una noticia, el desempleo, por ejemplo, acaba de salir negativo para el dólar, 10.000 o 20.000 menos, estás yendo un poco en contradirección en ese Ujú. justo momento, ¿no? Acaba de ser noticia de hace 5 o 10 minutos. A lo mejor el precio cae, pero dentro de 40 o 50 minutos, cuando descuente un poco Ujú. la No zona quieres esa. verte atrapado, a lo mejor ahí en ese momento de la noticia, ¿no? No, ya es cuando salgo. O sea, cuando sale el Mm. dato, yo simplemente lo analizo de esa forma. Cuando sale el dato, oye, pues ya me veo si cuadra con mi análisis técnico y en base a eso, pues entro o no, dependiendo si acompaña a mi análisis técnico. Y también de la misma manera, si sale un dato muy bueno, imagínate para el euro, pero yo no tengo ninguna zona relevante para comprar, Ujú. no lo veo bien, pues no entro y ya está. Porque Vale. me está marcando la noticia que vayan compras, pero si yo no veo dónde incorporarme, oye, pues no me meto. Y
y ya Una está. simbiosis, ¿no? Un poco. ¿Y cómo ahora con la volatilidad, con los tweets de Trump, con todo lo que ha pasado en Oriente Medio, el Golfo Pérsico, tal, todo esto, ¿cómo te has adaptado a estas condiciones del mercado tan volátiles y Pues erráticas? en intradía, que es lo que yo hago, algunas veces me jode. ¿Por Ujú. qué? Porque a lo mejor tú llevas un... Mira, sin ir más lejos, hace una semana creo, o esta semana, o la anterior creo que fue, estaba en una operación en la sesión de Londres comprando el euro, creo que era, y salió una noticia de así sin más que había recibido un barco, no sé si era Un misil. norteamericano, un misil, Sí. y como que se saltaron las alarmas de como que se hubiera otra vez iniciado el conflicto, ¿no? Y pegó el euro una bajada, tío, de, yo qué sé, 25 o 30 pibes en 10, 20 Seguro. minutos. Y eso obviamente yo voy en cuenta con algo de análisis técnico, pero de repente esa noticia que Mm. han metido Ujú. un misil a un Como barco, que rompe un poco la exactamente, te lectura, rompe ¿no? Sí. la lectura. Y hay veces que bien, hay veces que mal, hay semanas que está más tranquilo el mercado, pero cuando, a mí personalmente, cuando coge mi forma de operar, cuando el mercado coge solo una dirección, a mí personalmente me afecta mucho a mi Ujú. forma de operar. Direccional A no... mi direccional de velas totalmente verdes o totalmente Sin parar. rojas sin parar, a mí no me viene bien porque Tú sueles hacer reversión a la media un poco. normalmente. Ok. Normalmente espero que rompa un punto e intento que vaya de nuevo al equilibrio, ¿no? Por así decirlo, Sí, ¿no? reversión a la media. Exactamente, que en Forex funciona muy bien, Sí, sobre todo en Forex eurodólar, funciona muy bien. porque normalmente es muy raro que haya una subida muy exponencial. Entonces, por eso a mí me fastidia que haya una subida tan grande sin retroceso Es que ni además se nada. pasa al técnico Ay, por, digamos que el técnico le da un poco igual en ese momento al exactamente. mercado. Entonces, cuando ocurre eso de días, además se nota, ¿eh? Hay días que No miras mira para atrás. Londres Sí. y dices, tú, tío, es que no haces una. Te metes en 5 minutos y dices que no hay ninguna vela bajista, tío. Es que se ha metido el precio de 1,15, 1,17 Mm, en 3 días, una locura. ujú. Entonces me afecta, a mí me afecta, sobre todo porque o no puedes pillar entradas porque no hay forma de entrar, en mi punto de vista, en forma de verlo, porque no me puedo meter ni en compra porque no crea retroceso, ni en ventas porque no hacen Está ningún direccional. retroceso, o sea, Vale. no me puedo meter. Entonces sí, me afecta, de hecho llevamos ya un mes, ¿no? Aproximadamente un mes y medio, ¿no? Con el tema este, y hay veces que es jodido, hay veces Ujú. que es jodido. ¿Qué haces? ¿Paras, bajas el riesgo, te esperas, Yo normalmente, pero si me da entrada, intentas entro. operar? Si Ujú. o sea, no modifico nada porque esté así la situación del mercado. Yo sigo entrando igual. Si me da oye, si yo estoy buscando este punto porque me lo ha generado y me ha tocado según mi estrategia, yo entro y ya está. Sí que intento estar un poco más pendiente de lo que pasa a nivel noticias, ¿no? Si suelo estar un poco más, porque a lo mejor, pues, sobre todo en la sesión de Nueva York, cuando ya están despiertos nuestro amigo Trump, pues sabes que ahí puede haber más movimiento porque en cualquier momento, Un como tú tuit, dices, te pone un tuit. un tuit y te cambia La todo sesión de Londres suele estar un poquito más más tranquila. tranquilo, pero en el momento que ya se levanta de la cama, que yo no sé, él no pondrá esos tuits, ¿no, Carlos? No ¿Quién lo pondrá eso, sé, tío? la verdad Parece que que no sí, sé, ¿no? Benjamín, no tengo ni idea, pero la verdad que hay un meme ya de que dicen pues que alguien le quite el móvil a este señor, ¿sabes? Porque la gente, a los traders ha hecho mucho, algunos les Mucho, habrá hecho tío. mucho dinero, pero hay muchos traders que llevan un mes o dos complicados. Bueno, igual que el Nasdaq, ¿no? Que no para de hacer máximo ¿Qué tras te máximo. parece? ¿Cómo está, Es Impresionante. una locura, pero no retrocede, ¿eh? O Nada, sea, nada. No retrocede, no mira para atrás. Casi 29.000, ya 28. ahora te voy a decir una cosa, el día que caiga, Eso como sí. pasó con el oro. El oro hace un mes cuando Sí, cayó, se ¿cuánto pegó corrió? uno. Un 20 y pico, Llegó a 30, ¿no? Casi, ¿no? 5.200, a 5.000 y pico y cayó hasta 4.200 y claro, casi $1.000. En un día, dos, creo, ¿no? Pegó Muy poquito, sí, en una semana. una locura. Yo creo que pasará algo en el momento que... ¿Operarás ahí la bolsa cuando pase eso? ¿Te saldrás del euro? ¿Haces eso? Es otra pregunta. Cuando ves otros instrumentos que dices, wow, esto está muy jugoso, ¿te alejas un poco de tu querido eurodólar? ¿Qué va? No, no. No porque no me siento cómodo. No quieres líos, ¿no? Exactamente. Ahora estoy probando un poquito el tema de futuros, sobre todo. Estoy Ujú. dándole ¿Un un fondeo? intento, De sí, futuros. empresa de fondo de futuros. Ujú. Pasa que es totalmente diferente. O sea, hay Otras gente que reglas, ¿no? dice, no, es mejor. Para mí no es Ujú. ni mejor ni peor. Son dos mundos totalmente diferentes. En empresas de fondo de Forex tienen el drawdown que trabaja es mucho más amplio, el profit también es más acelerado, no tienes trailing drawdown en Forex, en futuros sí. En futuros yo lo que veo que la gente va
Muy apalancada, ¿no? O sea, muy... Ya todo. Muy o paso o quemo en Exacto. una oportunidad o en dos que te piden el 50% de consistencia y para adelante. Entonces lo veo peligroso también. A mí, por ejemplo, yo meterme en ese mundo no creo que me afecte porque ya tengo una experiencia, un bagaje, ¿no? Y no me va a afectar perder Sí, pero hay X gente cuentas. que... Pero que alguien se meta nuevo, con poca experiencia en ese mercado de Demasiado gambling, agresivo, ¿no? de gambling, Sí, literal. de Sí, muy sí o azar. no, sí, es que ahí no aprendes Cara o cruz. realmente. Porque te vas a llevar una imagen totalmente equívoca de lo que es el trade y la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque te están diciendo en un día o nada. ¿Qué experiencia estás aprendiendo ahí? No Sí, estás no... tradeado, estás yendo al... Es cara o cruz y ya está. Exactamente. Entonces son mundos muy diferentes y los activos también son diferentes, por Hay que supuesto. operas el 6E. No, Dólar ahí index. sí me intento ver en Nasdaq. Ahí sí Nasdaq. el Nasdaq sí es lo que suelo ver. Veo Eurodólar Forex y ahora estos días, semanas, llevo muy poquito echando un ojo, porque también las plataformas son totalmente diferentes. Y la ejecución. Totalmente, todo, o sea, es todo. La volatilidad también del Nasdaq no tiene nada que ver con Eurodólar y tienes que hacerte un poco, ¿no? Y también las reglas. Es que yo, por ejemplo, también hago mucho hincapié en el tema de las empresas de fondeo, que preguntaste antes. Hay mucha gente que opera con empresas de fondeo sin saber cómo se operan las empresas de fondeo. Como si un mecánico no sabe cómo funciona la llave inglesa. Que es por otro así decirlo. producto, ¿no? Digamos. Es totalmente diferente, tío. Es otro producto Es y... cuando claro, te comparan, ¿no? Personal, digo, es que no tiene absolutamente nada que ver. claro, claro. O sea, estás trabajando dos herramientas totalmente diferentes. Ujú. Y ya eso, métele empresa de fondo de futuro, que ya es otra herramienta totalmente diferente a Forex. O sea, es Ujú. capital personal, empresa de fondo de Forex y empresa de fondo de futuro. Son Cambia, ¿no? Ujú. totalmente diferentes. Y tú, o sea, digamos que el euro dólar sería el instrumento que más dinero te ha dado, ¿no? Sin duda, Sin duda, sin ¿no? duda. El euro dólar, ¿no? Le tienes cariño, ¿no? Mucho, sin duda. ¿Cómo Creo que adaptas? llevo sin verlo años. O sea, de no parar de verlo Todo el rato, ¿no? todos los días. Que, por ejemplo, porque el euro dólar ahora llevamos unos meses como en rango, ¿no? En diario un poco, desde el 1.15 al 1.17, 18, Ujú. todo el rato mareando. Y luego se pone tendencial otra vez. Hace un año creo que estuvo muy tendencial Ujú. también. ¿Cómo adaptas, ya que solo te centras en el euro dólar, en tu caso? Entiendo que miras eso, ¿no? ¿Cómo adaptas tu operativa cuando está en rango como ahora o cuando está muy tendencial? ¿Qué trucos o qué consejos? ¿Te ves obligado a hay un poco adaptarte o tu estrategia no? Realmente no mucho, porque lo que te digo, yo no me fijo como tal en la tendencia, que es lo que te he dicho anteriormente, ¿no? El melón de qué es tendencia. Ujú. Cómo todo el mundo sabe lo que es la tendencia, ¿no? O alcista o bajista, vale, pero cómo la identificas, qué temporalidad, depende del riesgo que uses, depende del stop loss que uses, depende de muchas cosas, ¿no? Yo personalmente, como me fijo en temporalidades más pequeñas, tipo 4 horas, 1 hora, que es donde entro a nivel intradía, tampoco me hace falta saber cómo está alcista o Más está bajista. independiente, tu operativa es Exactamente. más independiente de Yo a lo mejor he pillado tendencia. una venta, se me ha dado al TP y después, por la naturaleza de Forex, el equilibrio, ¿no? Que hemos intentado hablar, Ujú. después ha vuelto a ese punto ¿Dónde entraste? donde entré. Y por eso también es importante trabajar los riesgos-beneficios, ¿no? Yo no alargo mucho las Saber entradas. salir, ¿no? Salir Yo, por pronto. ejemplo, el siguiente punto que yo creo de retroceso, pues por ejemplo, si voy en ventas, pues intento buscar un mínimo en 1 hora, en 15 minutos, o si me llega al 1 a 2, me salgo ¿Haces cierres prácticamente. parciales o cierras todo? Yo aconsejo siempre, yo lo que hago es o 1 a 2 y cierro, o si veo muy probable Que pueda que seguir. vayas a seguir, ya sea por ejemplo, lo que te he dicho anteriormente, me apoya un dato que acaba de salir hace media hora, me apoya, pues intento alargarlo un poquito, ¿no? Cierro parciales al 1 a 2, normalmente 40, 50%, y después dejo alargando 5-1 para dejar correr el resto, ¿no? dejo alargando para la siguiente zona. Pero no intento llevarme el Una precio, locura, no, que va. Ujú. Algo tranquilito, objetivo.
Y quiero que comentes también un poco para la gente y los chicos que nos están viendo, chicos y chicas que nos ven, para que se motiven también. Bueno, tú vives del trading, digamos, 100%. O sea, dejaste tu trabajo, lo que fuere, ¿no? No has vuelto atrás, digamos. Vives 100%, te dedicas al trading y vives de ello, ¿no? Espero no volver atrás. Esperemos que no. ¿Cómo lo llevas? Yo te veo un tío muy sereno, con los pies en la tierra, tranquilo. ¿Cómo llevas el vivir del trading 100%? O sea, decir, vivo de esto, me dedico a esto, es mi trabajo, soy un profesional y solo hago esto. Para mí es un sueño porque yo empecé en el trading por quitarme de mi antiguo trabajo, de mi antigua vida. Yo era vigilante de seguridad y yo hacía turnos, y hay alguno que nos ve que es vigilante de seguridad. Los turnos de vigilante de seguridad son 12 malísimos, claro, normalmente claro. son 12 horas de 7 de la mañana a 7 de la tarde o 7 de la tarde a 7 de la mañana y depende del servicio que te toca. A lo mejor te toca en una tienda, en una obra depende de qué sitios, ¿no? Y el sueldo es muy bajo. Entonces yo luchaba, fue uno de los motivos por los que yo me metí en el trading, ¿no? Por intentar salir de esa vida. También porque mi padre era vigilante de seguridad, bueno, le queda un añito así para jubilarse. Y sé lo que es la vida de vigilante. Lo has visto. Lo has visto. Perderse Horas. fin de años de tus hijos porque estás trabajando, perderse cumpleaños, perderse domingo. No, sé lo que era eso, ¿no? Entonces intenté salir de ahí. Para mí el trading es un sueño. A nivel libertad, a nivel económico también. A nivel de tu tiempo, de dedicarle a una cosa u otra. También, aunque yo suelo tener mi zona para operar, pero también sabes que en algún momento preciso puedes operar perfectamente desde cualquier otro país, con el teléfono incluso, aunque no lo recomiendo, pero que puedes hacer lo que sea, ¿no? Esos son los pros. También los contras, hay contras de hay veces que el trading tiene un componente emocional también muy fuerte, ¿no? Como te golpee una racha mala o tengas algo en tu vida que te afecte, también te puede afectar en tu forma de operar o en tu ánimo. Si tienes una racha mala, te puede afectar eso también en tu vida personal, ¿no? Con tu pareja, con tu familia, lo que sea. Y también tiene componentes negativos. No todo, el trading no es todo pros. Esto es como un jugador de fútbol, ¿no? Todo el mundo mitifica mucho a los jugadores de fútbol, pero también tiene su responsabilidad de que si no haces las cosas bien, al banquillo hay que salir de 20 años que te vas para casa, ¿eh? Y aquí es igual. Luces y sombras y cara o cruz. Como buenas y malas, ¿no? ¿Cuántos jugadores se han lesionado? Eran superestrellas, se han lesionado y de un mes para otro no sabe quién es y, oye, fuera. Olvidado. Y aquí pasa igual, pero es tu responsabilidad. Como no hagas las cosas bien, como tengas un mal año, dos, 3 mal años, te vas a pique. Entonces también tiene muchos pros, también tiene contras que tienes que saber cuáles son. No es todo alegría. Pero tú en tu caso ya has logrado parte de tu sueño. No, vivo en un sueño. Tu padre estará orgulloso, ¿no? Hombre, sí, mi familia está muy orgullosa. Que dicen, mira, ahora sí. Mi familia está muy orgullosa. Y también el poder ayudarlos también a irse de vacaciones o a tener una mejor vida, por así decirlo. Poco, ¿no? Ayuda también. Tu entorno, tus amigos y tu gente cercana, ¿cómo ya no tanto la familia, los amigos, compañeros, antiguos compañeros, ¿cómo lo llevan? ¿Te apoyan? ¿Se han visto sorprendidos? ¿Te preguntan? Pues cuando lo descubrieron, por así decirlo, les pilló un poco sorprendidos porque yo nunca he sido de transmitir que que estaba poniendo mi esfuerzo, ¿no? Mi dedicación al trading. Es más reservado ahí. Sí, porque considero que te puede afectar mucho al inicio lo que te digan. Hay gente que tiene comentarios positivos de, oye, dale tal, pero también conocemos personas que, aunque no lo hagan a malas, pero también te pueden decir, un comentario. Pero tú ¿dónde vas? Tal igual, ¿no? Entonces yo intenté siempre como mantenerlo un poco separado. Reservado. Y cuando se han dado cuenta, pues sí, hombre, obviamente se han alegrado, te preguntan, oye, ¿cómo puedo formarme? ¿O cómo hago tal? ¿O cómo puedo iniciarme y tal? Pero yo he intentado siempre mantenerlo un poquito porque también es como el que como que está rellenito, ¿no? Y se apunta al gimnasio. Como tú digas que te apuntas al gimnasio, todo el mundo... Mejor no digas nada. Y demuéstralo, ¿no? A nivel físico y ya está. Mejor no digas nada, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué libros o qué consejos para psicología, por ejemplo, que lo hemos comentado antes, para la gente? ¿Qué consejos o qué libros que te han gustado a ti? ¿Les recomienda algún libro que te haya molado? ¿Algún consejo
para el tema de la psicología, sobre todo. Te digo algo, Carlos. ¿No te has leído Libros de psicología no me he leído, sinceramente. Mira, lo que hace tiempo hice, sobre todo en mis inicios, el de Trading en la Zona, que es el más típico. ¿Sí? Hay un podcast en Spotify que está como... Es un audiolibro. Es un audiolibro en Spotify y me lo puse a escuchar mientras trabajaba y tal. En aquella época Trading todavía en la trabajaba. Zona en audiolibro. Sí, es creo que está en Spotify. No sé si ¿Sí? seguirá. Hace mucho tiempo Ok. que lo miro. Y de libros de trading como tal, es el único que vi. Yo siempre me he formado por o formaciones de pago, o grupos, o PDFs, o vídeos, o siempre Más algo digital, por ilustrativo, ¿no? internet. Que yo vea lo práctico, por así decirlo. A nivel psicológico, ¿qué consejo podría decir? Yo al tema psicológico soy un poco... sí y no. Me explico. Por supuesto que el trading tiene un aspecto psicológico muy fuerte, pero no considero que leyéndote un libro tú vayas a gestionar bien la psicología en el trading. Para mi gusto o para mi forma de ver el trading, el que te enseña una buena psicología son los palos. Cuando pierdas 1, 2, 3, 4, 5 cuentas y veas que por ahí no es, ya sabrás la próxima vez que, oye, si yo sigo repitiendo esto, no voy a conseguir absolutamente nada. Entonces ya como vas modificando, ¿no? Es como el día a día. Como educar a un animal. Cuando un animal recibe una reacción negativa de su dueño porque se ha hecho pipí o lo que sea, a la primera no va a aprender, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, pero a la sexta aprenderá. Y es lo mismo, ¿no? No considero, te puede ayudar o te puede sentir identificado leerte un libro, pero no considero que porque te leas un libro ya mañana no vas a tener un error en el mercado o ya vas a tener... A mi forma de ver es mucho más práctico. Las horas de vuelo. Experiencia, porque habrá mucha gente que aprenda a la sexta y habrá otro que aprenda a la 10ª o a la 2ª o a la 3ª. Pero los palos, ¿crees que son los palos? Sin duda. Los palos, los errores, las malas rachas, no tanto las ganancias y los éxitos, ¿no? No. Solo los errores. palos. Al revés, las ganancias probablemente te lleven a hacer más errores, porque te den una seguridad o falsa seguridad en la que tú creas que nada puede contigo, estoy en mi mejor momento, estoy tal igual. Y eso puede hacer llevarte a que no sigas por el camino a lo mejor correcto. Un poco de euforia. Yo creo que es la experiencia, tío. Porque yo qué sé, un tío que se tira en paracaídas no se pone nervioso. Yo me atacaría. Yo nunca me he tirado de paracaídas, no me gustan las alturas precisamente. Porque esa persona ya no tiene miedo, se ríe o hace cualquier cosa tirándose. Porque tiene una experiencia increíble. La repetición, ¿no? Totalmente. Y si un trader nuevo quiere hacer scalping ahora en 2026, ¿qué tres consejos le darías a un trader nuevo que dice, me voy a poner a hacer scalping ahora? ¿Qué tres consejos? Tres consejos muy esto y esto a la hora de hacer scalping. ¿Qué debería tener en cuenta? A ver, yo hago scalping intradía. Bueno, más o menos, porque habrá gente que dirá... Porque hay gente que scalping yo creo que lo determina en 5 un minuto. minutos. Y yo sí que es verdad que mis entradas pueden ser un poco más a temporalidad baja y hay gente que puede considerar lo que sea scalping, pero realmente mi foco es intradía, prácticamente. ¿Qué consejos? Pues mira, yo diría que tuvieran una hora precisa. Unas horas, ¿vale? A mí mucha gente me pregunta, oye, pero hay veces que el mercado se mueve fuera de las horas que comentan, ¿no? Por ejemplo. Ya, pero las horas que comento sirven para dos cosas. La mayoría de los movimientos van a estar en esas horas y esas horas son buenas para que tú tengas un límite horario también, porque si no vas a estar pendiente de todo el día, ¿no? Entonces las horas son buenas por esos dos motivos. ¿Los horarios? Exactamente. Son buenos para tener tu hora de estar pendiente y desconectar también, que es muy necesario, porque el trading, por fortuna o por desgracia, siempre está ahí. De lunes a viernes siempre está ahí. No cierra. Y para la mayoría de operaciones se dan en esos momentos de alta volatilidad, ¿no? Después tener muy en cuenta el riesgo, de qué riesgo operar, si estás en fondeadas, si estás en challenge, si operas cualquier otro, o criptomonedas o lo que sea, dependiendo de lo que operes, ¿no? Pero el riesgo tenerlo muy, muy fijo.
Yo personalmente ya te digo, 1,5 o 2 en challenge, en fondeada 1. Es lo que yo recomiendo. Y después tener un límite de trades al día o de pérdidas. Si tienes 2 stop loss seguidos, lo que yo recomiendo es Sí. salirte del gráfico y O sea, listo, porque si control no vas a del estar ahí. riesgo, control del riesgo, un número de trades al día máximo Y los horarios. y el tema de las zonas horarias, ¿no? ¿Tú llevas un journal, apuntas los trades, llevas un journal, un Excel o un diario, no sé, hay muchos que llevan un diario emocional o un Excel, ¿llevas un seguimiento ahí? Yo cuando empezaba lo tenía y actualmente lo que tengo es que en la formación que yo tengo, todos los domingos lo que hago es analizar la semana, de lo que ha pasado en la semana, de lunes a viernes, en los horarios que yo opero, como yo opero, qué trades se podrían haber cogido, qué trades han ido al stop, qué trades han ido al TP, todo, ¿no? Entonces lo explico ahí, en vídeos que, ya te digo, duran como 20 o 30 minutos de análisis de día por día, teniendo en cuenta las Revisas noticias, todos todo. los trades de la todo, semana, ¿no? todo. Que ya hay cerca, si no me equivoco, 150 semanas. O sea, hay cerca de casi 3 años, de 2 años y medio, 3 años de backtest, ¿no? Y ese es el journal que yo hago. Yo cuando termina el domingo, analizo todos los trades que he tomado o que he podido tomar, que también me sirve para eso, que yo sigo aprendiendo. Y me sirve para eso también para analizar, oye, ¿este trade realmente está bien cogido? Quizás no. ¿Este trade lo podría haber cogido? Quizás sí. O cómo he gestionado esto, ¿no? Entonces ese es mi journal, el análisis de lunes a viernes de lo que ha hecho el mercado. El domingo, Y también te ayuda a estar ya operativo, ¿no? Para antes de el el lunes, lunes, ¿no? exactamente. Con el mercado cerrado y con calma y vas ajustando luego tu operativa según esos análisis. Sí, la ajusto y me doy cuenta de cosas que en esa semana, por ejemplo, en ese momento no me he dado cuenta y la voy implementando, ¿no? Por ejemplo, tener más paciencia a la hora de cómo está el mercado tan vertical, ¿no? En ciertos momentos, pues esperar un retroceso un poco mayor en temporalidades un poco mayores, en vez de 1 minuto, pues irme a 3, 5 minutos, 2 minutos. Voy implementando más cositas o teniendo más cosas en cuenta según lo que vaya analizando, ¿no? Ujú. ¿Qué te Siempre se enseñó? aprende. Aquí no se para de aprender. Es algo continuo, la verdad, el Totalmente. trading. Siempre, nunca paras de aprender, es algo continuo. Y por eso quiero preguntarte también, ¿qué te enseñó cuando tú hiciste tu primer payout? Intenta acordarte, ¿vale? De tu primer Me payout. acuerdo. ¿Te acuerdas, no? ¿Qué te enseñó tu primer payout que no te enseñó ningún curso de trading? Mira, el primer payout fue, no sé si fueron fueron 100 y pico. 120 o 121 dólares creo que era. Y me enseñó realmente o me descubrió o me hizo descubrir que realmente se puede retirar dinero del trading. Porque hasta que tú no haces tu primer retiro, realmente como que no te crees, ¿no? Que eso sea verdad, ¿no? Porque ves a gente ganar dinero, ves, ostras, pues he retirado esto, he retirado aquello, pero tú nunca lo has visto, ¿no? O nunca te ha llegado a tu cuenta bancaria o no pone tu nombre en el certificado de fondeo o lo que sea, ¿no? Pero cuando tú ves eso, materializas Todo el trabajo trading, también. exactamente, ¿no? Ostras, Es realmente se puede ganar dinero del trading. Y ahí lo que conseguí es eso, materializar y decir, ostras, si he retirado 120, ¿por qué no 1000 o 2000 o 500 o 400, ¿no? Entonces eso es lo que me bajó, ¿no? A la tierra del trading. Es decir, ostras, pues realmente se puede. Te motivó bastante, Hombre, claro. por supuesto. Te motivaste. Por supuesto. ¿Te animó a tomártelo más en serio después de eso? Muchísimo. Sí. Y a seguir por ese camino porque, ya te digo, hasta que tú no ves ese resultado, como que te embajonas, ¿no? Un poquito de decir, ostras, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Pero cuando llega ya como que te materializa que realmente se puede, ¿no? Ya no lo estás viendo en otra persona, sino que ya estás recibiéndolo tú. ¿Dónde te ves dentro de 5 años como trader? Dentro de 5 años, de aquí a 5 años. ¿Cómo te ves como Ostras. trader? ¿Qué sueño tienes? ¿Cuál es tu playa? ¿Tus sueños? ¿Tus objetivos? ¿Cómo? Gracias al trading que puedas también motivar lo que quieras compartir. Pues yo creo, a ¿No menos piensas en ello? realmente no. Te diría que no digo, tampoco me gusta ponerme expectativas tan lejanas porque creo que puede
influirte un poco, ¿no? En el, a lo mejor, o frustrarte, o porque no te estás acercando a eso. Más que en ámbito de trading, porque actualmente estoy muy a gusto con lo que estoy haciendo. Creo que siguiendo en la misma línea, para mí sería satisfecho totalmente. Obviamente, si cambia algo en algún tiempo, ya sea yo, por ejemplo, como opero solo con empresas de fondeo, pues intentar adaptarme lo más rápido posible a ello, intentar capitalizarme más aún, con más empresas, siempre, ¿no? Por supuesto, siempre al alza. Pero más como sueño de vida, tío. Sí, Seguir con ello durante toda la vida. Sí, sí, totalmente. Me gusta mucho, tío. Me gusta mucho Igual, el seguir trading. haciendo trading, ¿no? Ir a lo mejor ampliando palos dentro del trading. Yo actualmente, hace unos años, solo me enfocaba en Forex, pero ahora sí, pues, por ejemplo, voy diversificando un poco en acciones, Futuros, en ETFs. acciones, criptos. También me gusta el tema de estar un poco pendiente de otro mercado, ¿no? Muy diferente a Forex. Totalmente diferente a intradía, totalmente, de analizar otros activos tranquilos, sin tener prisa, que de hecho muy probablemente dentro de X años, dentro de 10, 15 años, no se sabe, probablemente vaya a pivotar a ese mercado. De, oye, más tranquilo. Ya más tranquilo, de no tener que estar, analizar el gráfico claro, todos los días a la misma hora y estar pendiente de ejecutar emociones fuertes. Oye, te pones una alarma y a lo mejor te la activa Tesla dentro de 4 semanas y lo único que tienes que hacer es meter a comprar y ya está. ¿Qué es lo que más te gusta de este negocio? ¿Qué es lo que más te gusta del trading? ¿Qué es? ¿Qué sería? Que digas, esto me encanta. Lo que más te gusta hacer. Pues a mí, fíjate que te digo, ir consiguiendo objetivos, ¿no? Por ejemplo, de ya sea X retiros, X cuentas o los pequeños logros que vas consiguiendo poco a poco de recuperar una cuenta que estaba muy, muy perdida, por ejemplo, de esos pequeños logros que vas consiguiendo del trading. Eso es lo que se repite más constantemente y lo que es más feliz, por así decirlo, ¿no? Decir, ostras, he sido capaz de superar esto, he sido capaz de recuperar esto, o que viene pillado esta zona, o que viene leído el mercado, ¿no? Eso es la parte técnica friki del trading, ¿no? Por así decirlo. Y después a nivel, por supuesto, pues libertad, tío, lo que te he comentado anteriormente. O sea, el momento de poder venirme aquí contigo a Madrid hoy, Claro. un Viajar. martes, y dormir aquí, el día X me voy de vacaciones, Eso para mí es lo mejor. Acompañado, obviamente la libertad tiene que ir acompañado de dinero, porque Claro. si no, tú puedes tener mucha libertad, pero si no hay donde tirar, no puedes hacer nada. Entonces, a nivel económico y libertad, para mí es lo mejor, ¿no? lo Pero claro, fundamental. luego tienes que operar a unas horas y analizar a unas horas. También, por Eso supuesto. La gente, quiero decir, que es un trabajo. Que parece que la gente dice, no, puedes operar cuando quieras. Ya, bueno, sí, pero hay que estar hasta ahora, porque es la apertura, Exactamente. ¿no? Y es el Open. El trading es un trabajo normal y corriente, con muchos pros y también muchos contras. Pro, cual tiene libertad y capacidad de dinero infinita realmente. Porque es muy escalable. No hay un capado de, por ejemplo, de una profesión, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, en mi antiguo trabajo, si tú eres vigilante, yo sé que vigilante... Echas las horas y ya está. Yo soy una persona, no puedo dividirme en 4 y multiplicar mis ingresos, ¿no? Ahí es lo que hay y un mes ganarás 100 euros más y un mes ganarás 100 euros menos, pero que ese es el estable. Pero en el trading, ¿qué te impide realmente? O sea, no hay nada que te limite a escalar lo que quieras, ¿no? Lo que puedas. ¿Y qué es para ti lo más difícil? Que digas, esto... ¿Qué es lo más difícil del trading? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué a la gente le cuesta? Yo creo que es muy difícil por el componente que hay de dinero. Porque aquí en un trabajo normal lo que tú pones a disposición es tu tiempo únicamente. Tú vas a un trabajo y lo que te piden es X horas, X esfuerzo físico, ¿no? O mental, lo que sea, depende del trabajo. Pero no te piden nada más. Aquí, sin embargo, te piden tu esfuerzo mental y no físico como tal, porque es mental sobre todo, pero también pones en juego tu dinero. El componente del dinero... Para hacer trading necesitas tu tiempo, emplear el tiempo para exactamente, y el dinero. Entonces, tienes el componente de que a lo mejor trabajas
y pierdes dinero. Tú imagínate ir a una cafetería de camarero y que te diga el jefe, pagues. no, es que terminas tu jornada a las 12 de la noche y dices, "Bueno, hoy no es que no te vaya a pagar, sino me que me pagas vas tú". me vas a dar 100 euros. Imagínate la cara que se te queda, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es lo más difícil. El componente dinero que hay, lo que hay todo alrededor del dinero, que es avaricia, Claro. ansiedad, ver ese dinero fluctuar, ya sean Subir y positivos o bajar negativos, mucho. eso tiene un componente también muy difícil de llevar. Creo que para mí eso es lo peor, el nivel mental y el componente dinero. El componente dinero es ¿Crees que hay que estar brutal. un poco loco para hacer trading, meterse a este Yo sector? creo que sí. Un poco, ¿no? Yo creo que sí que está un poquito loco, que te guste mucho, que te guste sufrir, porque hay veces que también se pasa Sí. mal. Pero sí, yo creo No, por que eso, ¿no? Que dices de que vas a trabajar y pagas. eso es lo peor. Por eso yo creo Eso que existe mucho el componente, lo que hacemos mucho del trading por venganza, ¿no? Ujú. El como que, me debes algo, ¿no? Me exactamente, debes algo. tío, llevo aquí 3 horas en la pantalla y encima voy a palmar Ujú. pasta, esto no es posible y puedo intentar recuperarlo, ¿no? Yo creo que el componente ese dinero es lo más difícil del trading, que hay gente que sabe gestionarlo mejor, hay gente que Ujú. sabe gestionarlo menos y hay que Las tener mucha cantidades cabeza ahí. también, ¿no? Las cantidades, porque encima en fondeo las cuentas son grandes y ves una cantidad fluctuando alta. Y eso también es Y una... tener unas metas que lograr, porque ponemos lo mismo, Si si no, tienes que conseguir un 8% o un 5%, o depende de la cuenta que tengas, pero tienes que llegar a ese objetivo con también las reglas, ¿no? Máximas que tienes de drawdown y tal. Entonces también estás como en un examen que tienes que cumplir con el componente dinero, con el componente mental, es decir, que mucha presión. es algo complicado. Y te lo da la experiencia, ningún libro, Carlos. Claro, eso me ha gustado lo de los palos. ¿Tú crees mucho en los libros o...? Bueno, creo que sí que te pueden ayudar algunos libros, como tú dices, a colocar cosas o alguien que haya pasado por lo mismo, o algún truco, algún consejo, porque en el momento del libro estás como más tranquilo, cuando estás Ujú. ahí interiorizando más tranquilo. Son dos tipos de experiencia, ¿no? Una cuando estás en la práctica, ahí Ya. picando, pixel, haciendo trading, ejecutando tal y tal, y luego otra cuando estás como parado, reflexionando, que lo puedes hacer con un libro, lo puedes hacer con un vídeo, o lo que haces tú los domingos, de revisar tu Ujú. operativa, pero a mí sí me han aportado bastante algunos libros, porque hay muchos que Ya. tampoco, pero hay algunos libros, como el que has comentado, Trading en la Zona, de Mark Douglas, pues que cuando te pone en papel ciertas cosas que tú ya intuías o tenías ahí, te las pone claramente, te puede ayudar a... Te valida, ¿no? Lo que tú Sí, piensas, a que ¿no? encaje lo que tú has vivido antes. Ujú. Pero yo siempre lo digo también, las horas de vuelo Eso es brutal, tío. es que es un grado. O sea, las horas de vuelo es como un piloto o alguien que dice, no, yo me he leído todos los manuales, he ido a clases, ya. Pero ¿cuántas horas de vuelo tienes en este Totalmente. avión? O sea, y un capitán no tiene 10.000 horas o 15.000 horas, ¿no? El comandante tiene 20.000, no sé cuántas miles de horas. Y eso no se puede No, comprar. O sea, tampoco no, no, quiero no, decir no. que la formación está bien, pero esas horas de vuelo... Hay un dicho que es, no hay nadie, ¿no? Que, ¿cómo es? Espérate, el dicho se me ha ido. No se aprende nunca por cabeza ajena, ¿no? Creo que es el dicho Sí, ese. sí, Y es realmente lo literal. que yo pienso de los libros. Que por supuesto te pueden ayudar en algo, en hábitos, por Ujú. supuesto, no digo que no. Pero en este tipo de situaciones, de aprendizaje y tal, es lo que tú has dicho justamente. Hasta que no te pones en el frente y Pasas por esa te la dan a ti, experiencia, vives eso, lo sientes, ¿no? y no una vez, sino 4, 5, 6, y a lo mejor a la séptima ya no te afectará, porque hay mucha gente que me pregunta también, oye, la psicología es muy dura tal, pero con el tiempo va mermando. Sí, o sea, te afecta menos, pero te va a afectar. O sea, a lo Somos mejor ahora humanos. te afecta un 70% y cuando lleves 4 años pues te afecta un 35, un 30, pero... Y mm, porque hay gente que es 5 veces, o para otros son 10, para otros son 15, exactamente. 20. ¿Por qué crees que hay gente que tarda menos con esos palos, ¿no? De la experiencia, y otra gente que necesita 20 palos y otro 5 palos? No sabría decirte, puede ser quizás, no sé si existe un poco
la comodidad, ¿no? de cada persona o la situación en la que se encuentre. Ujú. Si, por ejemplo, tienes menos capital, sabes que tus oportunidades son menores, ¿no? Que si tienes más oportunidades, o si tienes más oportunidades, como que estás un poco más cómodo en ese sentido, de poder permitirte ciertas pérdidas. Pero si tienes X oportunidades, tienes X y tienes que aprender antes, ¿no? También imagino que a nivel mental o La psicológico, pues presión, tendrá o sea, algo la que ver. necesidad, Yo creo que puede tener algún factor. pero también es un arma de doble filo, ¿no? Porque si También es verdad. te hace apretar y decir, voy a tomármelo en serio, ¿no? También. Pero también, si tienes mucha presión, pues, ¿no? Las decisiones luego, como lo que decías de ir a trabajar y tener que pagar. Y que tengas que pagar facturas o alquiler, Ya. tener esa presión añadida. Entonces, ¿no? Es un poco un De arma. hecho, hay mucha gente que se mete en el trading por necesidad y es uno de los peores negocios del mundo para meterte con necesidad, tío. Ujú, totalmente. Sí, sí. Porque como no tengas muy trabajado la fuerza mental, es que te puede reventar. Puede O sea, hundirte claro, y sí, ser sí, algo totalmente. malo, claro. Entonces, tienes que meterte desde, oye, yo siempre aconsejo meterte desde tu comodidad de, tengo mi empleo, tengo ya, o tu casa, o estás pagando el alquiler, pero no tienes que suspender una cuenta de fondeo, por ejemplo, de 10.000, no te va a suponer absolutamente nada. Ujú, ¿Sabes? Que la puedes perder y mañana perfectamente ir a tomarte un café o irte a ujú. trabajar, no te va a Sí, afectar que no te nada. cambia la vida tampoco. Exactamente, pero como te cambia algo esa cuenta la vas a perder probablemente porque vas a operar con presión, como tú has dicho, lo vas a pasar mal, puedes entrar en una dinámica muy mala de rueda, ¿no? De gastar y tener malas emociones. Y siempre hay que estar en el ámbito cómodo aquí y, oye, intentar por todos los medios seguir progresando, ya sea con el trading, por ejemplo, pero que tu parte ya personal esté cubierta, Ujú. que no tengas nada que... Más tranquilo, ¿no? Y no tener prisa tampoco, hay mucha gente La que tiene prisa. mucha prisa, Carlos, de lleva un año Ya lo y quiere no, ya todo, ya. quiero dejar el trabajo, tío. Mm. Tienes tu trabajo, tienes tu familia o vives en casa de tus padres o qué necesidad hay de... Estresarte No, tanto, ya, ¿no? Ya. tío, oye, incluso es mejor... Hay algunas veces que he hablado con gente que a lo mejor ha hecho ya sus primeros retiros y está viendo un poco de consistencia y aparte tiene su empleo, ¿no? De a lo mejor media jornada o tal. Y lo han dejado, se han puesto X meses al trading y les ha ido peor. Claro. Y le digo, ¿por qué? Porque probablemente el tiempo que tú antes empleabas a tu trabajo, a tu Ahora descanso, estás porque estabas más mirando cansado, gráficos. estabas mirando gráficas, tío. Claro. Ya no le pillas esas ganas al mercado. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo trabajaba, tenía ganas, tío, de Claro. operar. ¿Por qué? Porque a lo mejor llevaba 2 días sin operar porque no podía por El horario, poco estaba cansado, lo que ratito que sea. tenías, estabas más concentrado. Exactamente, pero ahora dejas el trabajo 100%. 100%. ¿Qué va a llevar eso? Muy probablemente que te lleves todo el día Más metido en horas, el más ordenador. errores. Totalmente. Y de verte a ti ganar. Porque si tú tienes tu empleo y tienes tu vida más o menos cómoda, Ya, bueno, cuentas vale, con eso. exactamente. Sabes que tienes aquí el colchón, pero sin embargo, si tú has dejado tu trabajo y eso te dedicas al trading, sabes que el colchón es este. Como vaya mal esas cuentas que tengas, lo pasas mal. Entonces, hay veces que no veo Que nos necesario tan complicamos. rápido. La gente se complica, Exactamente. ¿crees? ¿Por qué el cambio tan rápido? De un año, espérate, date tiempo, Tranquilidad, ¿no? haz un ahorro. Yo, por ejemplo, cuando dejé el trabajo, llegué a un acuerdo, yo siempre lo comento, yo llegué a un acuerdo con la empresa para obtener el desempleo, que yo tenía, no recuerdo, 6, 7 años creo. Pedí el desempleo y aparte tenía un ahorro de, serán 6, 7 meses, tío, Cubiertos. cubiertos. Claro. Que en esos 6, 7 meses, más los 2 años que llegué al acuerdo, Tenías un margen para ir con hostia, calma. si en un año y medio me va mal, pues bueno, ya me preocuparé de Tienes tiempo. encontrar de nuevo empleo y ya está, pero no tienes esa ansiedad de, hostia, lo tengo 2 Mes a meses. mes. ¿Cuánto Exactamente. tardaste? ¿En qué tiempo más o menos? ¿Cuántos años tardaste en realmente decir, vale, ahora sí le estoy cogiendo el punto? Yo aproximadamente casi 3 años, 2 años y medio, 3 aproximadamente. Ujú. No ganaba mucho,
lo suficiente como para vivir y un poco más. En aquella época ganaba como, yo te digo, como vigilante 1.300, 1.200, 1.400. Entonces mi objetivo era ese. Oye, 1.000, 1.100, yo ya me siento a gusto porque... Haciendo lo que tú quieres. Exactamente. Y que eso también influye mucho, ¿no? Oye, ¿cuánto dinero necesitas? Depende, tío. ¿Dónde vives? Ujú. En España a lo mejor, depende de la ciudad también, necesitas un ingreso u otro. A lo mejor necesitas 1.500, necesitas 2.500. Ujú. En Madrid a lo mejor necesitas 2.000 o 2.300 o depende, ¿no? En Latinoamérica a lo mejor necesitas 800 o 1.000 o 1.500. En Estados Unidos a lo mejor, ¿cuánto? Pues Ya te 3.000 vas a o los... 4.000. Exactamente. Suiza, pues a lo mejor necesitas Sí. mucho. Es que depende también de tu estilo de vida también. ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué tienes una letra que pagar? Depende mucho. Cada situación. Pero que Exactamente. bueno, que al final, si sacas un sueldo, ponte en 2 Lo o que tú 3 tengas horas al día, exactamente. ¿no? Al final es una ganancia importante. De estar Exactamente. 12 horas trabajando en un turno de noche que te toca en 2 horas tener Exactamente. lo mismo, aunque sea lo mismo, pero dices, oye, Desde casa, tranquilo, casa, que eso es lo que también... tranquilito. Que muy poca gente habla de esto, ¿eh? Es verdad, ¿eh? ¿Qué es lo que aprecio del trading? Tío, pues yo Trabajo en aprecio casa. prepararme un café a las 8:30 de la mañana y sentarme en mi ordenador sin que me Claro. tener que levantarme con frío, ducharme y ir al Salir trabajo. fuera, tal. ¿Tienes tu setup ahí en casa así con Sí. tu ordenador, tus pantallas? ¿Cuántas pantallas tienes? Yo tengo dos. Mm. Tengo dos setups porque yo vivo en Chipre y Ujú. España y los dos son iguales. Una pantalla que son de 40, no sé, así Pues como es una curva. tele ya. 40 creo que a lo mejor no, 36 o así, una pantalla grande. Y otra más chiquitita de 20 o así al lado. Ujú. Y en los dos setas tengo prácticamente lo mismo. Sí, que tampoco Una te silla buena compliques. Eso es importante, muchas horas. puf, Sí, yo es de las primeras cosas que me Sí, gastaba sí, sí, dinero sí. en la silla. Y la silla es buena, Valen cuidado, 500 euros para arriba. Sí, sí, o sí, sí. más. Cuidado, Fue de lo cuidado. primero que invertí, me acuerdo, porque, claro, tantas horas. Sí, sí, es al lo final. mejor. Benjamín, si tuvieras aquí delante ahora mismo a ese chaval de 17 años que vio ese documental o a ese vigilante que estaba ahí currando, pelado todas las noches pasando frío ahí, si los tuvieras aquí delante, ¿qué les dirías? Que siga, tío, con lo que tiene en mente, que no se deje acomodar con el empleo. Creo que ocurre mucho, por ejemplo, yo lo notaba en mi empleo, que el ser humano se acomoda, tío, en su empleo, en su comodidad, de 7 a 3, de 7 a 7, de tal e igual. Y llega un momento en que los años pasan y cuando te das cuenta tienes 40 años, 45, 50, 60 y dices, ostras, no he hecho lo que quería o me he quedado aquí estancado, ¿no? Entonces que siga por el camino que va, que aunque fracase lo siga intentando, si fracasas dentro de 2, 3, 4 años y lo has intentado es más que suficiente. Y Que salgan de la zona de confort, ¿no? Vamos, un poco eso. totalmente. Que sigan. Eso es lo que te dirías al chaval de 17 años que yo soy documental o al Benjamín. El de 17 años quizás no pensaba estas cosas todavía. El de 21 que ya estaba plantado en una tienda Sí, 12 horas currando, y ahí ya empezó los a verle palos, ¿no? las orejitas al lobo. Los palos Ahí también, está, que los son los palos. palos, lo mismo al final también. Totalmente. Cuando no quieres hacer eso, dices yo no quiero esto, ¿sabes? O sea, quiero hacer Al otra cosa. principio yo recuerdo cuando empecé de vigilante, ostras, qué guay y tal, tu sueldo, tu salario. Claro, cuando pero llevas ya 4 luego años, ya ya se te quitan las ganas. se te quitan las ganas al instante. Los palos. Y que salgan de la zona de confort, entonces. Que no se acomoden, que da igual la edad, tío. Mira, hace no mucho, yo soy de Sevilla y hace no mucho me pararon dos chavales, que no sé si verán esto, si lo ven que lo dejen en los comentarios. Ya sabéis. Y eran dos chavales de 17 años y me pararon en la feria que... ¿Te reconocieron? Sí, me reconocieron. Y son chavales, hay muchos chavales que se están empezando a estudiar o aunque todavía, por supuesto, por la edad que tienen y tal, no puedan empezar el negocio, pero... Se van preparando ya. Exactamente. Ese chaval que en vez de jugar 6 horas al Fortnite o estar en la Viendo calle, la lo que sea, tele, de esas 6 horas, 2 se la dedica a formarse, cuando tenga esa persona 20 años, 18, 19, terreno ganado ya sea en trading o en cualquier ámbito, sí, lo sí, que en sea. una carrera o en algo. O sea, y esa persona está aprendiendo mucho y a personas de más edad también. Y mucha gente también que se mete
en el 50, trading se ve mayor, ¿no? Yo es que tengo 40. Yo creo que gente con 40, 50 años también está en una época muy buena, Sí, porque si tienes hijos, tus hijos son más ya mayores. probablemente son mayores. Tienes tú, en la gran mayoría de ocasiones, a lo mejor tu casa, ya estás en tu casa tranquilo, medio pagada, tus gastos fijos. Ujú. Estás en un Buen punto, un ¿no? buen punto Mm. también para entrar, tío, formarte nuevas cosas. No creo que te tengas que quedar parado ahí en... Estancado. Ujú. Exactamente. Y que las cosas cada vez, tío, pintan peor, Carlos. Hay que espabilar, ¿no? La cosa Yo lo digo mucho, ¿eh? En mi entorno, mi familia y mis conocidos que que... se preparen. ¿Crees que viene pero, una gran crisis pronto? ¿Está ¿y cerca? ¿no crees que la estamos viviendo ya? Sí, pero en plan Es todavía que está siempre como se que no habla se de ve, ¿no? una gran crisis, pero yo creo que llevamos en la Ya gran estamos, crisis años, tío. O sea, la capacidad de ahorro de una familia española es nula. Ujú. Sí, O sea, creo que... eso no es una gran crisis, ¿qué es una gran crisis? Que caiga el Sí, Nasdaq. claro, ya, sí, sí. El día a día, ¿no? También de la gente. Creo que la pobreza infantil en España creo que es el país del número 1 de Europa. España. Sí, otra no lo sabía. España, creo que es de lo que... Sí, pero vamos, infantil, pero que es obviamente es el entorno familiar. Porque se calcula con el ingreso de los padres, obviamente, o de los tutores o tal, de su entorno. Y en eso España está a la cabeza. Y las pensiones, otro melón ahí Sí, eso a ver quién lo enorme paga, que ya la han subido recientemente este año. La han subido a 66 y 10 meses, creo, Cada si no me vez equivoco. hasta casi ya los 70, ¿no? Bueno, subirá con el El estado tiempo. de ¿Tú crees? bienestar. Yo tengo 28. ¿Tú crees de verdad que cuando yo tenga 60 y... ¿A cuánto va a estar la pensión, tío? ¿A cuánto...? Uf, pues hasta los 80 ya. ¿Y ves viable eso realmente en una persona? No es... Yo no lo veo No es viable. viable, El la tema verdad. de la vivienda igual, tío. La El vivienda es incremento. complicado, Y es que sí. cuando dicen lo que te he dicho, ¿no? Gran crisis. No, es que ya estamos, ¿no? A mi punto de vista, sí. Yo estoy viendo en Sevilla... Y bueno, en Madrid Los mucho precios, peor, ojo, ¿eh? sí. En Madrid no tiene nada, Es una absolutamente locura. nada que ver. O Barcelona. Pero tú te vas en Sevilla y alquileres ya se están viendo por 1100, 1200. Y a lo mejor aquí en Madrid es normal, pero es que allí en Sevilla a lo mejor hace unos Era más años barato. eran 600, 700. ¿Qué salario te obliga en primer lugar a vivir con alguien? Ya sea con pareja, amigo, lo que sea, porque un sueldo, si se te va en el alquiler, No puedes comer. 1100, la luz, el agua, el internet, la gasolina, la comida, ¿cuánto tienes que cobrar? 3000. O sea, ¿qué sueldo hoy día ya en España es necesario para vivir? Mucha gente dice 2000. Yo creo que como 2000, Dependiendo de la dependiendo de la ciudad, ciudad, vas del justo, ¿eh? alquiler y... Sí, pero la gente y- eso no tiene muchos sueños, ¿no? La gente no veo tampoco como con mucho, ¿sabes? Se No sé están por qué. como apaciguados, tío, Carlos, yo creo. Se acomoda, es lo que hemos ¿Sabes? La dicho. gente está como muy amodorrada, ¿no? Se acomodan y llega un momento en el que está aquí. Es como la fábula esta, ¿no? De la rana que meten en... Sí, que le va cociendo poco a poco, ¿no? Exactamente. De la Ya cocción cuando poco te a das poco. cuenta, no, se acabó. No... ¿Cuál sería el último consejo que le darías a nuestros queridísimos espectadores y traders? Un consejo que quieras que quede para la posteridad. Que no se compren caros. Que vayan poco a poco, ¿no? Sí, te Que diría diversifiquen. que vayan poco a poco, que no tengan prisa, que sigan, como lo te he dicho anteriormente, que sigan con su vida normal, con su trabajo normal, que no van a cambiar de la noche a la mañana, que no va a pasar nada, no van a... No, es que van a cambiar las reglas, la regulación de las empresas de fondeo y me voy... Eso llevan diciéndolo 8 años y no Que no se pasa nada. preocupen, ¿no? Que no haya prisa, que diversifiquen, que no arriesguen de más, que las empresas de fondeo sepan cómo tratarlas. Yo creo que la mayoría de personas hoy día operan con la gente retail, ¿no? La gente que opera con pequeño capital. Creo que la mayoría están con empresas de fondeo, la gran mayoría. Y que vayan poco a poco, que vayan diversificando en cuentas, que no tengan prisa, que vayan entendiendo lo que son las empresas de fondeo y que poco a poco verán que van consiguiendo los resultados y que no necesitas ser el mejor trader del mundo para ser rentable con empresas de fondeo. De hecho, para mí, mi idea a día de hoy, a lo mejor dentro de unos años cambia, pero a día de hoy es mucho más sencillo ser rentable. Ser rentable para mí es ganar más dinero del que inviertes. Eso para mí es la rentabilidad, ¿eh? Ok. Es mucho más sencillo ganar dinero con el trading con empresas de fondeo que con capital personal. Ujú, Ese es mi punto de vista. ujú. Y también arriesgas mucho menos por lo que el apalancamiento que te da, ¿no? El de invertir, por ejemplo, 70, 80 dólares y te da una capacidad de apalancamiento de 10.000,
de una cuenta gestionar y ese 10.000 quedarte el 80%, Brutal, ¿no? para mí es mucho más sencillo. Y si diversificas, como he comentado anteriormente, de no comprarte solo una cuenta, sino comprarte Varias. 3, 4, 5 cuentas con el capital que dispones de 5K y 10K, tampoco hay que tenerle miedo. También nos pasa mucho en las redes. La gente, grande, siempre. 200K, 100K. 5K está 10.000. De 5.000, de 10.000 está... Haces un 10%, pues son 1.000, son 500, son 1.000. Le haces un 2 a esta, un 2 a esta, un Claro. 3, un 1, cuando te das cuenta Sí, te haces un sueldecito. ¿Vale? Ahí está Benjamín Carmona, un grande, un genio. Muchísimas gracias por este podcast. Ha sido un placer tenerte aquí.